Capítulo 23. ¿Qué grabar cuando no está pasando nada? Voy a comenzar con una afirmación provocadora. En muchos lugares parece que no ocurre nada, y sin embargo, casi siempre está ocurriendo algo. La diferencia está en la mirada. Si un reportero de noticias llega a un lugar, probablemente preguntará, ¿qué pasó hoy? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es la novedad? Pero un documentalista suele observar de otra manera. Pregunta, ¿qué está cambiando? ¿Qué está creciendo? ¿Qué está desapareciendo? ¿Qué está madurando? ¿Qué está esperando? Porque los documentales no viven únicamente los acontecimientos, viven de las transformaciones. El error del principiante. El principiante sale con la cámara y piensa, no pasó nada interesante. Entonces vuelve sin grabar. El documentalista experimentado sale y observa, niebla, barro, una hoja nueva, una gota de agua, un pájaro construyendo un nido, una nube anunciando lluvia, una sombra que no estaba ayer, y graba, porque entiende que esas imágenes son piezas de una historia más grande. Quizás todavía no sabe cuál, pero sabe que podrían ser importantes. El concepto de estado. Anote esta palabra, estado. Un estado es una condición temporal de algo. Por ejemplo, un árbol sin hojas, un árbol lleno de brotes. Dos estados. Una pared recién construida, la misma pared cubierta de musgo. Dos estados. Un terreno vacío, el mismo terreno convertido en jardín. Dos estados. Una habitación vacía, la misma habitación habitada. Dos estados. El cambio aparece entre estados. Y aquí viene una idea que puede transformar la forma de grabar. Muchas veces no estamos grabando para hoy, estamos grabando para el futuro. Cuando registramos una situación actual, tal vez todavía no exista una historia, pero cuando esa situación cambie, aquella grabación adquirirá un valor enorme. La importancia del antes. Piense en cuántas veces alguien dice, ojalá hubiera tomado una fotografía antes de empezar. ¿Por qué? Porque sin el antes resulta difícil percibir la magnitud del cambio. El documentalista aprende a registrar los comienzos, aunque todavía no sepa hacia dónde conducirán, porque entiende que toda transformación necesita un punto de partida. El cazador de futuros. Me gusta pensar en el documentalista como un cazador de futuros, alguien que registra cosas que todavía parecen pequeñas, pero que podrían volverse importantes más adelante. Un brote, una grieta, una nube, una construcción recién iniciada, una semilla, una idea. Muchas veces no sabemos qué significado tendrán dentro de una semana, un mes o un año, y precisamente por eso vale la pena observarlas. La biblioteca de transformaciones. Los buenos documentalistas construyen una biblioteca, no una biblioteca de eventos, una biblioteca de estados. Van registrando cómo son las cosas en distintos momentos, y con el tiempo descubren que poseen algo muy valioso, la posibilidad de mostrar el cambio. Cada vez que algo evoluciona significativamente, aparece una pregunta útil. ¿Ya registré este estado? Si la respuesta es no, tal vez sea el momento de grabar. No hace falta una escena compleja. No hace falta una explicación extensa. A veces bastan 10 segundos. Lo importante es conservar una evidencia del momento. La paciencia documental. Aquí aparece una cualidad que comparte el documental con muchos procesos naturales. La paciencia. No todas las historias se revelan de inmediato. Algunas necesitan tiempo, mucho tiempo, y por eso resulta tan importante aprender a observar sin exigir resultados instantáneos, porque una imagen aparentemente insignificante puede convertirse en una pieza fundamental meses después. La pregunta del director, a partir de ahora incorpore una nueva pregunta cuando salga a observar el mundo. No, ¿qué puedo grabar hoy? Sino, ¿qué podría cambiar en los próximos días, semanas o meses? Porque las historias documentales suelen esconderse ahí, en aquello que todavía no ha ocurrido, pero ya está comenzando. La lección más importante de hoy es esta. Los acontecimientos llaman la atención. Las transformaciones construyen historias. Y las transformaciones casi siempre comienzan cuando aparentemente no está pasando nada. Por eso los buenos documentalistas desarrollan una sensibilidad especial para registrar los estados iniciales de las cosas, porque saben que el futuro necesitará un pasado con el cual compararse. Y muchas veces, una de las imágenes más valiosas de una historia es precisamente aquella que, en el momento de grabarla, parecía no tener ninguna importancia. Solo más tarde descubrimos que era el comienzo de algo. Capítulo 24. El paisaje como personaje.
Cuando alguien comienza a hacer videos, suele pensar que los personajes son las personas. Y es lógico. En una película aparecen actores, en una entrevista aparecen entrevistados, en un reportaje aparecen expertos, pero el documental tiene una característica especial. Puede convertir casi cualquier elemento en un personaje. Una ciudad puede ser un personaje, un río puede ser un personaje, una montaña puede ser un personaje, un bosque puede ser un personaje, incluso una estación del año puede convertirse en protagonista. Y en muchos documentales memorables, el clima tiene tanta influencia sobre la historia como cualquier ser humano. ¿Qué convierte algo en personaje? No es tener rostro, no es hablar, no es caminar. Un personaje es aquello que tiene la capacidad de modificar lo que ocurre, aquello que influye en las decisiones, aquello que obliga a reaccionar, aquello que cambia el rumbo de los acontecimientos. Piense en una lluvia persistente. Si llueve durante varios días seguidos, cambian los caminos, cambian los horarios, cambian los trabajos, cambian los cultivos, cambian los planes. La lluvia deja de ser una condición meteorológica, empieza a comportarse como un personaje, porque actúa sobre la historia, y todo aquello que actúa sobre la historia puede transformarse en un personaje narrativo. Cuando comprendemos esto, cambia por completo la forma de observar el entorno. Ya no vemos solamente un paisaje, vemos fuerzas en movimiento. Veamos un ejemplo. Supongamos que una historia gira en torno al desafío de producir alimentos durante una temporada fría y húmeda. En ese caso, la lluvia no es un fondo, no es una decoración, es una fuerza que condiciona cada decisión, obliga a construir refugios, obliga a proteger cultivos, obliga a adaptarse. Sin esa lluvia, la historia sería distinta. Por lo tanto, la lluvia forma parte del conflicto. Y cuando algo participa del conflicto, se convierte en personaje. Existe una diferencia importante entre mostrar un fenómeno y mostrar su influencia. Mostrar lluvia es sencillo, basta con registrar gotas cayendo, pero mostrar cómo la lluvia modifica el mundo es mucho más interesante. El agua golpeando un techo, los senderos cubiertos de barro, las gotas acumulándose sobre una superficie, las herramientas mojadas, las manos trabajando bajo la humedad, las plantas respondiendo a las nuevas condiciones. En todos esos casos ya no estamos filmando lluvia, estamos filmando sus consecuencias, y las consecuencias son las acciones del personaje. Lo mismo ocurre con la helada. Una helada puede registrarse con una simple imagen del paisaje, pero también puede mostrarse como una presencia activa. El suelo cubierto de blanco, la respiración visible en el aire, las hojas rígidas por el frío, el sonido de las pisadas sobre la escarcha, las plantas que resisten, las plantas que ceden. En ese momento la helada deja de ser una condición climática. Se transforma en una fuerza narrativa, algo que actúa sobre el mundo, algo que modifica la historia. Lo mismo sucede con elementos que normalmente consideramos inertes. Un bosque cambia la luz, protege del viento, retiene humedad, genera refugio. Un río determina recorridos. Una montaña condiciona el clima. Una sequía modifica decisiones. Un invierno altera ritmos completos de trabajo y crecimiento. Todos ellos participan de los acontecimientos. Todos ellos tienen consecuencias, y por eso pueden convertirse en personajes. Los buenos documentalistas aprenden a observar el paisaje de una manera distinta. Ya no se preguntan solamente ¿qué estoy viendo? Empiezan a preguntarse ¿qué está haciendo esto? ¿Qué provoca? ¿Qué transforma? ¿Qué obliga a cambiar? Porque las respuestas a esas preguntas revelan la función narrativa del entorno. Y cuando el entorno comienza a actuar, aparecen nuevas posibilidades para contar historias. El viento deja de ser viento, se convierte en una fuerza. La niebla deja de ser niebla, se convierte en misterio. La lluvia deja de ser lluvia, se convierte en desafío. La primavera deja de ser una estación, se convierte en renovación. Cada elemento del paisaje empieza a adquirir un papel dentro del relato, y eso permite construir historias más profundas y más ricas visualmente. Una práctica útil consiste en observar cualquier elemento del entorno y formular una pregunta sencilla. Si esto fuera un personaje, ¿qué estaría haciendo en la historia? ¿Qué hace la lluvia? ¿Qué hace el invierno? ¿Qué hace el bosque? ¿Qué hace el viento? ¿Qué hace una sequía? ¿Qué hace una temporada de abundancia? A menudo, la respuesta revela exactamente qué imágenes vale la pena buscar, porque las acciones generan escenas, las escenas generan historias, y las historias nacen de las fuerzas que interactúan entre sí. La idea central de esta lección es sencilla.
Un paisaje no es solamente el lugar donde ocurre una historia. Muchas veces es una de las razones por las que la historia ocurre. Y cuando aprendemos a observarlo de esa manera, descubrimos que el entorno deja de ser un fondo inmóvil. Se convierte en un participante activo, en una presencia que influye, que empuja, que condiciona, que transforma. Y en ese momento comenzamos a comprender una de las grandes virtudes del documental, que las historias no pertenecen únicamente a las personas, también pertenecen al mundo que las rodea.